Bueno, continuando con la clase y con el cálculo de difusividad, nos quedamos en, en, en cálculo de difusividades con diferentes correlaciones o más bien ecuaciones semiempíricas y vimos cómo obtener un valor, básicamente calcular una difusividad de un gas en otro eh, a una cierta presión, una cierta temperatura. Si queremos extrapolar a ya un valor que tengamos a una cierta presión y temperatura, o interpolar, como le dicen en los libros, simplemente se relaciona cualquiera de las ecuaciones que tengamos, se relacionan. O sea, relacionar quiere decir que dividimos una ecuación, esta ecuación la dividimos entre la otra, y en una le ponemos un 1, que son condiciones 1, por ejemplo, que es, aquí a la temperatura le ponemos a la temperatura 1, a la presión 1, y a esta omega, que también va a depender de la temperatura, por lo tanto también a esta omega 1. ¿Ok? Omega, luego le ponen D, que es difusional, porque también hay expresiones donde se utiliza esta omega, pero para calor. Y el caso de las variables que no se repiten, que no cambian, como la masa molecular, aquí en la ecuación, a condiciones 2, vamos a escribir la misma ecuación y va a ser una temperatura 2, una presión 2 y a un omega 2, omega de 2. Y de ahí todas las variables que no cambian, pues no, ya no le ponemos un numerito 2. Por ejemplo, la masa molecular del componente A del hidrógeno es 2, en ambas expresiones sigue siendo 2, y también la de B. Entonces, al dividir se me van a eliminar. Esta es una constante, también se me va a eliminar. Y esta variable también no depende ni de la presión ni de la temperatura, no va a cambiar, entonces también se me elimina. Y al hacer esa relación, nada más va a sobrevivir T1 entre P1 por omega 1 entre T2 a la 3 medios, por supuesto, sobre presión 2, sobre presión 2 y omega 2. Aquí lo que estamos haciendo es que si nosotros tenemos ya un valor de difusividad a unas condiciones 1, ¿ok? Entonces, ya, o sea, tenemos difusividad de 1, nosotros la calculamos a una temperatura 1, que era creo de 298 Kelvin y una presión 1 de una atmósfera. Ahora yo quiero una difusividad de AB2 a una temperatura 2 era de 358, ¿no? Ahora lo quiero a 358. La presión 2 en este caso no cambia, pero podría cambiar, en este caso sigue siendo 1. Y bueno, este lo tengo que encontrar a la nueva temperatura 2, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo acá es despejando que ahora yo requiero esta difusividad 2, ¿no? Va a pasar de este lado y bueno, aquí habrá que ver cómo pasa la temperatura dividiendo, temperatura 1 y la temperatura 2 que está acá va a pasar multiplicando, etcétera. O sea, simplemente despejar esta y me va a quedar así. Por supuesto, estas temperaturas están a la 3 medios, por eso quedan aquí a la 3 medios, las presiones no. Y pues simplemente ya tenemos este valor, ya lo encontramos a 298, hay que buscarlo a el nuevo valor que va a depender de la temperatura. Este valor no cambia, la temperatura es la que cambia ahora 358 y tenemos este valor y tenemos que interpolar este valor entre dos valores de esta omega, ¿no? Para encontrar el valor de omega. Ya lo vimos cómo se hace. Y, y de ahí pues simplemente metemos valores y encontramos el valor. Ojo, la otra opción, en lugar de interpolar, es directamente usar una ecuación. Por ejemplo, usar esta misma ecuación, que está de acá, a 358 acá. ¿Ok?
Si yo quiero a 358 en una atmósfera, pues uso directamente la ecuación a 358, perdón, acá, a 358 en una atmósfera, pero a estos 358 tengo que buscar este valor, que por cierto, aquí ya lo buscamos, ok, que es este es a 358, y aplicar la ecuación y ya también sería otra forma de obtener la difusividad. ¿Qué pasa? Hay tablas donde ya nos dan difusividades directamente de diferentes gases en otros, por ejemplo, de hidrógeno, este que estamos haciendo que era hidrógeno ¿en qué? En amoníaco, ¿no? Es probable que ya en libros ya se encuentren, aquí yo no puse una tabla, pero en estos mismos libros hay tablas donde ya vienen varios gases típicos, ¿no? Y nos los dan a una cierta presión, comúnmente esa presión de una atmósfera y alguna temperatura que esta sí puede variar. Entonces, es muy práctico si yo quiero esa difusividad a una temperatura diferente y a una presión diferente, simplemente hago esa interpolación, ¿no? Que hacen acá. Bueno, en el caso de líquidos, bueno, aquí dice que algunos estudios parten de esta ley de Stokes de hidrodinámica y hay una ecuación de Stokes-Einstein y nos dan alguna expresión para calcular la difusividad, pero hay una correlación que es más práctica que la de Wilkie-Chan, que es directamente esta expresión. Este es un valor constante. Es el factor de asociación de disolvente y nos dan algunos valores. El problema es que pues, tenemos algunos valores acá y para otras sustancias tendríamos que buscar cuánto vale, ¿no? Dice que vale 1 para disolvente no polar y disolventes no asociados a benceno y etílico, y 1.5 para etanol, y 1.9 para metanol, 2.6 para agua. Y el peso molecular nada más es del disolvente, ok, del B. A, ¿quién sería A? Sería el soluto. Estamos hablando de una solución, de un soluto que se disuelve en un solvente. Esta es la viscosidad absoluta de la solución, o por eso no dice ni A ni B, estas viscosidades de la solución. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo algo diluido, por ejemplo, un soluto A en B, vamos a suponer que tengo etanol en agua, pero no está muy concentrado el etanol, esta viscosidad, pues puedo tomar la del agua, pero si no, pues tendría que buscar cómo calcular la viscosidad de la mezcla, ¿no? Este BA sigue siendo el volumen molar del soluto en el punto de ebullición normal, que ya vimos que en la tabla, que se obtiene, por ejemplo, aquí nos dan un problema, dice usando la correlación de Wilkie-Chan determina la difusividad a baja concentración para el par difusional metanol-agua, o sea, ¿qué quiere decir? Que el agua es disolvente y el metanol es el soluto, ¿no? Y entonces, si el agua es disolvente, este factor de disociación vale 2.6 de acuerdo a lo que pusimos acá, 2.6. Y de la tabla 2.1 del MADOX, vamos a encontrar que el volumen molar en el punto de ebullición normal, como no viene en el metanol, hay que calcularlo. El metanol, esta es la fórmula CH3 y una ligadura aquí 1H, ¿no? O más condensada CH4O, ¿no? Tiene 4 hidrógenos, un carbono y un oxígeno. Entonces, simplemente, pues hay que ir a la tabla, que por aquí está. Para el carbón es de 14.8. Tengo un carbón nada más, entonces su volumen molar es 14.8, aquí está, el carbón aquí está, 14.8 por 10 a la menos 3 en metro cúbico por kilogramo mol o kilogramo átomo. ¿Por qué le cambian? Aquí lo que están haciendo es que si estamos hablando de un solo átomo, le llaman kilogramo átomo. Y si estamos hablando ya de una molécula, como aquí ya no es un átomo, ya es una molécula de hidrógeno, que son dos hidrógenos acá, ya le llaman kilogramo mol, ¿no? Si es un solo hidrógeno como acá, es un átomo, entonces kilogramo átomo, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo. Para el hidrógeno es 3.7, entonces simplemente sumamos que tenemos 4 hidrógenos, sumamos
ese producto de 4 hidrógenos por el volumen de cada hidrógeno, que es 3.7 por 10 a la menos 3, y sumamos el del oxígeno. Del oxígeno, así atómico, nada más un átomo es de 7.4. Ojo, si el oxígeno está en ésteres metílicos, tiene valores diferentes. Si está en ésteres de alto peso molecular, o si está en ácidos, por supuesto, carboxílicos, o en ésteres metílicos. Ojo, aquí tiene un error. Aquí, si se fijan, dice ésteres metílicos y abajo se repite. Y en la versión en esta versión en español se equivocaron. Y unos son éteres y otros son ésteres. No sé cuál de los dos. Ahorita nosotros no vamos a usar esta tabla, pero en Treibal, esta la tomaron del Treibal. En el libro del Treibal viene bien. Ahí sí viene, creo que aquí son éteres y aquí ésteres. Entonces, ojo como referencia, a veces cuando estamos trabajando y vemos estos errores, ¿no? De hecho, yo tenía esta versión de estos libros en inglés. Por ejemplo, el Treibal lo tengo en inglés, y los errores que encuentro en español los checaba en inglés. Lo que hice, estos libros en inglés los doné aquí a la universidad para que a mí me llevó a pasar varias veces. En algunos libros no podía ni resolver unos problemas porque faltaban datos, porque en la versión en español, pues quien la pasó a español le faltó un dato, por ejemplo. Ibas a la de inglés y sí estaba ese dato. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, en el caso de la viscosidad, estos libros, el Maddox, por ejemplo, da esta tabla. Hay diferentes formas de calcular viscosidad. Por ejemplo, aquí básicamente tomamos la viscosidad del Maddox, dice, del agua, porque dice que es diluida, ¿no? Bueno, a baja concentración. Aunque es la viscosidad de la mezcla, metanol agua, pero como es una concentración baja, pues vamos a considerar que es prácticamente la mayor parte agua, y consideraremos que la viscosidad prácticamente va a ser la del agua, 25 grados. Entonces, para encontrar la viscosidad simplemente nos vamos aquí para agua, que dice water, 10.2 y 3. Entonces buscamos aquí, son coordenadas x 10.2 y 13 para y. Entonces vamos más o menos al 10.2 y al 13, que está por acá. Ahí tomamos un punto y agarramos el 25. Si se fijan, aquí está en Celsius, aquí en Fahrenheit. Dice que es a 25, entonces tenemos 25 y el punto de 10.2 y 13, y trazamos una línea recta, y aquí leemos la viscosidad en centipoise. Y aquí la viscosidad de 0.89. Comúnmente es cercana a la unidad, a temperaturas ahí de 20, 30, a 25, por ejemplo. Aquí dice que 0.89, muy cercano a la unidad. Aquí dice que son centipoise, que equivalen a megapascal segundo. ¿Ok? Eso es un centipoise, aquí lo puse, ¿no? Es un megapascal segundo y equivale a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Pero aquí en la ecuación me dice que la viscosidad la tengo que sustituir en centipoise, entonces no hay ningún problema, directamente la metemos ahí en la ecuación. Aquí la viscosidad de 0.89 centipoise, y ya tenemos todo. Esta es la del agua, del disolvente, y el volumen ya lo calculamos, ¿no? El volumen lo calculamos con la tablita que tenemos ahí, esta de volúmenes, y y ya simplemente sustituimos la temperatura a la cual queremos calcular la difusividad, es de 298 Kelvin, y me da la difusividad. Comúnmente los valores de difusividad en líquidos andan alrededor de por 10 a la menos 9. En cambio, en gases andan entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7, ¿no? O sea, son más rápidas las difusividades en gases que en líquidos, y son más pequeñas entonces en líquidos. Ojo con eso.
y básicamente ya. Aquí vienen mezclas, no lo vamos a ver acá. Si quieren ustedes tienen este documento, lo pueden checar para hay en sólidos, difusividad en sólidos, todo esto lo van a ver en transferencia de masa, ya no me voy a meter más a esa parte porque esto es propiamente transferencia de masa, pero los que vayan a llevar transferencia de masa, se los dejo y no está de más porque en este curso por supuesto, no es parte de este curso ver difusividad más allá, ¿no? De lo que estamos viendo, pero yo no sé, en el caso de energías renovables, no sé si algún día vayan a hacer un depósito de una sustancia en otra, de un sólido que se deposite no sé, por medio de una solución, se vaya depositando en una capa para hacer no sé, una celda solar, por ejemplo. Entonces, ahí van a entrar cuestiones de difusión, de transferencia de masa y van a tener que calcular difusividades probablemente, ¿no? Entonces, es un ejemplo que se me ocurre, ¿no? O sea, se puede utilizar, quizás lo puedan utilizar. En el caso de transferencia de masa para petróleos y química, por supuesto que esto que estamos viendo lo van a usar y más. O sea, porque lo que está ahí, la información que les dejo ahí es parte también de la que van a necesitar en transferencia de masa y aprender. Ahí les tienen que enseñar también eso, la difusividad en medios porosos, dentro de los poros, cómo se difunde, por ejemplo, un gas dentro de los poros de un sólido poroso. Y eso, pues, es muy probable que lo tengan que utilizar, por ejemplo, en catalizadores, en reactores, ¿no? Que tienen catalizadores sólidos porosos. Entonces, voy al siguiente tema, que es esto más o menos ya lo vimos. Y déjenme checar cómo vamos de tiempo. 17 minutos. Entonces, de los dos casos que dividimos, que era difusión a través de una película estancada, esto de aquí que lo pongo, yo puse un ejemplo, pero esta deducción es lo que ya hicimos más o menos parecido. Y llegamos, ¿se acuerdan de esta expresión de que flux n era igual a todo esto? Había una presión del componente B media logarítmica en una diferencia de presiones, ¿no? Y quedamos que a todo esto, si aquí hay una diferencia de presiones, le llaman KG, ¿ok? Todo esto es KG, y aquí no lo dice, pero es KG. Aquí nos dicen que KC es todo esto, presión, difusividad de AB, Rho, PB media logarítmica. Entonces, aquí yo estoy pasando presiones esto ya lo hicimos, ¿no? ¿Qué presiones? Concentración de A en RT, entonces presión de A1 es concentración de A1 en RT, presión de A2, concentración de A2 en RT, y con esta RT que anda por acá, ¿ok? Se me va a ir con esta RT, porque aquí presión en RT es concentración total, ¿no? Entonces, déjeme checar aquí, aquí anda una RT, ¿no? Es que no encontraba esta RT. Entonces, presión entre RT es concentración, pero aquí se deja así, presión entre RT, y esta RT se va a ir con estas RTs. La R es la constante de gas, T es la temperatura absoluta, y ya me va a quedar nada más presión, difusividad de AB, esta delta que simplemente es Z2 menos Z1, es el espesor en el cual se lleva a cabo la transferencia, y una diferencia de concentraciones. Cuando aquí hay una diferencia de concentraciones, a lo que queda aquí le llaman Kc, y puedo poner que flux de A es Kc por C1 menos C2, ¿no? Cuando aquí hay una diferencia de presiones, a todo esto le llaman Kg, ¿eh? Entonces, eso ya lo vimos. Aquí, fíjense, ni siquiera aquí está bien eso que vimos. Nada más KC, aquí faltaría KY, ¿no? Ojo, aquí vamos a trabajar con gas en la parte gaseosa. Y un ejemplo que nos dice en una capa de benceno líquido de 1 milímetro de profundidad,
ya sea en el fondo de un tanque abierto a la atmósfera de 5 metros de diámetro. ¿Cuánto tiempo se requerirá para que el benceno se evapore totalmente? Dice, considera que la difusión molecular en la fase gaseosa se realiza en una capa de 3 milímetros de espesor adyacente a la interfase líquido-vapor y después de los 3 milímetros solo tenemos aire. Ojo, de entrada vamos a tener un tanque en el cual yo aquí lo estoy exagerando mucho, pero aquí en el fondo vamos a tener una capa nada más de 3 milímetros de benceno, ¿ok? Es lo que nos dice ahí, ¿no? De 3 milímetros de benceno en un tanque de 5 metros de diámetro. Entonces, es un tanque abierto a la atmósfera y pues vamos, aquí prácticamente nos están diciendo, estamos considerando que aquí no sopla el aire y en este tanque de entrada no sopla el aire y el aire que hay aquí básicamente se va a mantener estático. No va a haber y estático me refiero no a difusión, sino que no se mueve, que prácticamente no se va a mover. Por lo tanto, podemos considerar que va a haber una transferencia de masa molecular, porque si aquí hubiera mucho aire, mucho remolino de aire, tendría que ser una transferencia de masa convectiva. Y ahí ya no podríamos calcular tan fácilmente este KG. Esto de aquí, todo esto que voy a calcular que le llamo KG, ya no lo calcularíamos así. Ese KG lo calcularíamos diferente, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso es una transferencia de masa molecular, o sea, no es convectiva. Básicamente por movimiento de las moléculas, no por movimiento, por corrientes aquí que muevan o por agitación. Entonces, yo aquí tengo todos los datos, ¿no? Me da la temperatura en la cual va a estar, 295 Kelvin, que son, ¿qué? 20, 25 Celsius, ¿no? 20, 25, 298 serían 20, creo. Ok, por ahí así, ¿no? La difusividad de benceno en aire, lo hago mejor. 295 menos 273, estamos hablando de 22 grados, suponiendo que está a 22 grados el ambiente. Difusividad de benceno en el aire ya no lo están dando ya vimos cómo lo podemos calcular, ¿verdad? Difusividad, pero en este caso ya nos lo dan como dato. Ojo, entonces ya sabemos calcularlo con esas ecuaciones que vimos y me dan la presión de vapor del benceno a esa temperatura. Ojo, a cualquier temperatura los líquidos tienen una presión de vapor. Si yo tengo agua, si yo tengo agua, a la temperatura ambiente, aquí vamos a poner ahorita, no hace mucho calor, estamos a 25 grados, vamos a poner. Si hay un vapor, pero como hay un poquito vapor ni se ve, ¿no? Entre más yo caliente, este vapor aumenta, ¿no? O sea, aumenta la presión de ese vapor. Y cuando alcance ese vapor la presión aquí que hay afuera, la presión ambiente, es cuando decimos que hierve o es su temperatura de ebullición. Si aquí hay una atmósfera, lo más común es que el agua hierva a 100 grados, o más bien debe de hervir a 100 grados, ¿no? Pero no quiere decir que a otra temperatura a la cual no está hirviendo no haya vapor o no haya presión de vapor. ¿Sí? Aquí a esta temperatura sí hay una presión de vapor. Conforme vaya aumentando la temperatura, va a ir aumentando esa presión de vapor hasta llegar a equilibrarse a la presión a la cual esté el ambiente, ¿no? O si está en un recipiente cerrado a la cual esté ese recipiente. Esta densidad de benceno me la dan. Esa de tablas la podemos conseguir, ¿no? Pero pues aquí ya no la dan. Nos dan la presión de la atmósfera o atmosférica, es prácticamente una atmósfera, 101.3 kilómetros por metro cuadrado. Y me dicen que considero una solución ideal. Nosotros, pues aquí, no nos metemos con más, porque ya les dije que esto ya es de equilibrio líquido-vapor de termodinámica, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a meter más que con esta ley, que ya medio la explicamos, pero ahorita la vamos a tratar de usar. Entonces ya tengo un sistema de benceno-aire, es el benceno que se va a difundir en el aire, pero B, consideramos que prácticamente el aire no se difunde en el benceno, no está entrando al benceno, por lo tanto,
le llamamos estático estancado. Estamos en el caso de A, que en B estático, o como a mí me gusta más decirle, en B que no se difunde, ¿no? Y dice, necesitamos conocer el tiempo para que se evapore el benceno. Entonces yo sé que el flux de masa es igual a un flujo molar entre un área. Y un flujo molar son moles por unidad de tiempo en área. Si yo requiero el tiempo, tengo que despejar el tiempo acá. Y voy a despejar el tiempo, me va a quedar moles, flux va a pasar dividiendo por área. Entonces yo requiero la cantidad de moles que tengo que se van a evaporar, el área de transferencia y el flux. Entonces, el área, pues no hay ningún problema, es un tanque cilíndrico de diámetro que me dan de 5 metros. Entonces el área de este elemento circular es pi sobre 4 diámetro cuadrado o pi por radio cuadrado, ¿no? Si usamos el diámetro, pi sobre 4 diámetro cuadrado. Y aquí está, tengo 19.6349 metros cuadrados de área, ya tengo este. Ahora los moles, ¿cuántos moles se van a evaporar? Pues simplemente yo aquí tengo 1 milímetro de espesor, no sé si había dicho 3 milímetros, pero es una capa de 1 milímetro, ¿eh? Dice, una capa de benceno es de 1 milímetro, lo que tengo de 3 milímetros es el espesor en el cual voy a considerar que se está transfiriendo la masa. Pero yo tengo en este tanque de 5 metros de diámetro solamente 1 milímetro de espesor de benceno. Esa es una capa aparentemente muy pequeña, ¿no? De 1 milímetro muy pequeña. Si yo sé la densidad, me la están dando y es masa sobre volumen, la masa es densidad por volumen. Entonces, el volumen de este elemento va a ser el área por la altura, pero nada más la altura del benceno, ¿no? Entonces, el volumen será el área que ya calculé por la altura de 1 milímetro, que es igual a 0.0001 metros. Al hacer esta multiplicación me da un volumen de líquido de 1.9634 metros cúbicos. O sea, pareciera poco, pero no. O sea, ese milímetro de espesor me da casi 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos es mucho, ¿no? Y ahora para calcular la cantidad de moles de benceno, primero voy a calcular la masa, que es densidad por volumen. La densidad me la están dando del benceno, que es 880 kilogramos por metro cúbico. Esta de tablas yo la puedo conseguir, ¿no? Por el volumen, densidad por el volumen que acabo de calcular, se me va, como está aquí en kilogramos por metro cúbico, el volumen por metro cúbico, se me van metros cúbicos con metros cúbicos y me queda kilogramos, ¿no? Me da 17.2787 kilogramos, ya es algo pesado. Y ahora, pues, pero yo lo que requiero aquí son moles, no masa, ¿no? Entonces, para hacer a moles nada más tengo que usar el peso molecular. Entonces, si la masa la divido entre el peso molecular, aquí está esta masa de 17.2787 kilogramos, entre 78 kilogramos sobre kilogramo mol, pero como es sobre kilogramo mol lo puedo pasar arriba por regla de la tortilla, se me van kilogramos con kilogramos y ya me quedan esto, 17.278 entre 78 me queda 0.2216 kilogramo mol. Estas son las moles que tengo aquí, ya tengo las moles del área, perdón, aquí ya tengo las moles del área, ahora lo que me falta es el flux para calcular el tiempo que se va a evaporar. El flux, pues es esto, ¿no? NDA. Estamos en el caso del gas A que se difunde en B estancado o en B que no se difunde. Ahora sí voy a exagerar esta capa y voy a decir tengo 1 milímetro de benceno, ¿eh? En el fondo del tanque. Aquí lo puse con azulito. Y aquí voy a suponer que en esta capa que me dicen de 3 milímetros es la que voy a tomar en la cual se va a difundir. Entonces, ojo, yo voy a tener una presión aquí total. Aquí en el punto Z1, yo voy a tener una presión de A1, o sea, de benceno es mi componente A, y de B1 que es el aire, ¿no? Y en el punto 2, a Z igual con 2 es después de 3 milímetros. Yo voy a considerar, fíjense, esto prácticamente siempre lo podemos considerar así, cuando tenemos aquí tan baja concentración, podemos considerar que ya a unos 3 milímetros, 2 milímetros, etcétera, prácticamente yo voy a tener una presión aquí, se va a dispersar completamente el benceno y prácticamente
de una cantidad de benceno tan pequeña que yo puedo suponer que ya no tengo nada de benceno. O sea que la presión parcial de benceno ahí vale cero. Y como la presión total es de 101.3, entonces aquí voy a considerar que nada más hay aire y la presión aquí total es igual a la presión, está dada por el aire, o sea, B es el aire. En el punto 2, presión de B, o sea, presión del aire es igual a la presión total. Y A, que es el benceno, voy a decir que aquí prácticamente ya no hay benceno, entonces vale cero. Por eso tiene aquí como que aproximadamente, pero no lo vamos a calcular, vamos a considerar que vale cero. Y en el punto 1, aquí las burbujitas que están junto al líquido, vamos a considerar la ley de Raoul para calcular la presión de A1. ¿Se acuerdan? Dice, en el caso de las presiones en el punto Z2 no hay problema, PA2 es igual con 0 y PA1 es la presión total. Para calcular la presión PA1 y PB1 en Z1, o sea, aquí junto al líquido, en la interfase líquido-gas o líquido-vapor, en donde se ponen en contacto líquido y vapor, dice, utilizaremos la ley de Raoul considerando que el líquido y vapor están en equilibrio. Eso es lo más común que vamos a hacer. Y que vamos a considerar que aquí ya tiene un cierto tiempo que ya alcanzó el equilibrio. Y me dice, la ley de Raoul, cuando una mezcla gaseosa está en equilibrio con una solución líquida ideal, puede seguir la ley de los gases ideales. La presión parcial PA de un soluto gaseoso A es igual al producto de su presión de vapor a la misma temperatura por la fracción mol del soluto en la solución. Matemáticamente, P de A es la presión de vapor, eso, ojo, es del líquido, por la fracción de ese compuesto en el líquido. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ojo, este lado izquierdo es en el vapor o gas y el lado derecho es en el líquido. Entonces, por eso le ponemos X acá. Acuérdense que esta también la puedo poner como Y de A, P de A es igual a Y de A por P total, ¿no? Esta presión parcial de A en el gas es la presión molar de A en el gas por la presión total en el gas. Pero yo como aquí quiero directamente esta presión de A, pues así lo pongo directo, ¿no? Entonces, Y lo utilizamos en la parte de gas y X en la parte de líquido. En este caso, en el líquido no tenemos una mezcla. Si ustedes ven, tenemos puro benceno. Entonces, la fracción del benceno, perdón, la fracción de, sí, la fracción de A, el benceno es el componente A. La fracción la fracción de quién sabe qué me está diciendo mi computadora. Un error marca, bueno, es la otra computadora. Continúo con esta computadora que estoy grabando. Es la laptop básicamente y de ahí paso el video a la otra para subirlo a YouTube. Bueno, aquí el benceno es el componente A y su fracción molar, como nada más tengo puro benceno, pues vale 1, o sea, 100% mol de benceno. Acuérdense que la fracción es el porcentaje mol entre 100, ¿no? Si tengo 100% mol de benceno entre 100 me da 1. La fracción molar del benceno es 1 en el líquido, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, esta X va a valer 1 y esta será la presión de vapor de ese benceno a esa temperatura a la cual llegó el problema, pero esa ya me la están dando de dato. También la podemos calcular, hay fórmulas para calcularla, como por ejemplo la ecuación de Antoine. Aquí no nos vamos a meter más, quizás ya la conocen, si no la van a conocer más adelante. Aquí ya nos están dando la presión de vapor, ¿ok? A la temperatura del problema, porque esta varía con la temperatura, ya lo comentamos, ¿no? Entre mayor temperatura, mayor presión de vapor. Y entonces simplemente hay que aplicar esa, ¿no? Ese será en el punto 1. Entonces la presión de vapor del benceno es 13.3 por su fracción, que en el líquido solamente tengo benceno, podría tener algún otro componente y ya no sería 1, pero en este caso nada más benceno vale 1. Y por lo tanto, la presión parcial del componente A al benceno en el punto 1 es 13.3. Pero ahora yo requiero la de B. Pero si nosotros recordamos la ley de Dalton nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales. Por supuesto, en el punto 1, el componente A, que es el benceno, y el B, que es el aire,
su suma va a ser la presión total, pero la presión total es la presión atmosférica, o sea, 101.3 kilonewtons, y por lo tanto, la presión de B es la presión total menos presión de A1 en el punto 1. Entonces, presión de B1 es la presión total, que es 101.3 kilonewton por metro cuadrado. Y la presión de A en el punto 1 la acabo de calcular con la ley de Raúl. Ok, aquí dice en el punto 1 en Z1 que es 13.3. Y ya me queda que la presión de B en el punto 1 es 88. Si yo digo 88 más 13.3, 88 más 13.3 me va a quedar 101.3, que es la presión total, ¿no? Y ya, ¿por qué las requiero? Porque yo requiero calcular PV media logarítmica, que es PV2 menos PV1 entre el logaritmo de PV2 entre PV1. PV media logarítmica es PV2, que ya vimos aquí, que estamos considerando que en el punto 2 solamente hay B, o sea, es igual a la presión total de 101.3. Entonces, PV2 y PV1 lo acabo de calcular de 88, ¿no? Entonces, de aquí PV2, 101.3 menos 88 PV1. Entre el logaritmo otra vez de PV2, 101.3, entre PV1 que es 88. Y al hacer todo eso me da 94.494. Y ahora para calcular el flux, pues metemos esta ecuación. La difusividad ya no la están dando de dato. 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Ya vimos cómo se puede calcular también. Ok, aquí está. A la temperatura del problema y a la presión también, aunque ahí no digas a la misma presión. Y la presión total, ya vimos que es de una atmósfera, que equivale a 101.3, ¿no? Pero aquí en lugar de meterla como 101.3, yo la puse como 1. ¿Por qué? Ya depende, ¿no? Mis unidades que yo trabajo. Yo aquí la metí como 1 en lugar de meterla en kilonewtons por metro cuadrado. Tendría yo que meter aquí 101.3. Yo la pongo como 1. Z2 menos Z1 es el espesor. Aquí está. Z1 empieza desde 0 hasta un espesor de 3. O sea, Z2 menos Z1 son estos 3 milímetros. Lo voy a usar en metros, o sea, 0.003, ¿no? 3 milímetros, 0.003 metros. ¿Ok? Y aquí es donde viene lo de por qué meto aquí atmósferas. ¿Por qué voy a usar R? R de gases, pues aquí dependerá mucho qué R use, ¿no? Si yo uso esta que yo me sé de memoria, 0.08205 atmósferas litros gramo mol Kelvin, estas atmósferas ya se me van con estas atmósferas, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, aquí viene PV media logarítmica que acabo yo de calcular, ¿no? PV media logarítmica, acabo de calcular acá de 94.494. Y ojo, aquí va PA1 menos PA2. PA1, pues la acabo de calcular con la ley de Raúl, ¿se acuerdan? 13.3. Y PA2, ¿se acuerdan que dijimos que ya prácticamente está diluido y por lo tanto vale 0? PA2, perdón, PA2 vale 0. Entonces PA1 vale 13.3. Aquí está. PA1, 13.3. Y PA2 prácticamente ya no hay y lo consideramos como 0. Ya está todo. PV media logarítmica está acá. Y me falta, R ya lo metí, me falta T. Esta T vale, estamos en que nuestro problema está a 295 Kelvin, que quedamos que era 22 Celsius. Y entonces estos Kelvin se me van con estos Kelvin, ¿no? Atmósferas con atmósferas. Y si se fijan, aquí estos sí estaban en kilonewton por metro cuadrado y este también está en kilonewton por metro cuadrado. Ya que no usamos las mismas unidades de acá, pero tengo la ventaja que aquí se me van con esta y esta se me fue con esta. Aunque todo lo pude haber usado con kilonewton por metro cuadrado. Aquí si hubiera usado, en lugar de una atmósfera, 101.3 kilonewton por metro cuadrado, que es la presión total, aquí hubiera buscado una R que manejara esas unidades, ¿no? También lo pude haber hecho. Entonces, es que ya nos queda, al hacer toda la, aquí yo de hecho le puse que son, es que esta es difusibilidad, que este P1 menos PA2, que este es PV media logarítmica, que este es T, que este es R.
esto es Z2 menos Z1. Y al meter a la calculadora todos estos valores me da 1.5506 por 10 a la menos 5, pero si se fijan las unidades que me da son gramo mol sobre, aquí me queda un litro, parece que se va, pero no, nada más estoy eliminando atmósferas, me queda litro, me queda segundo. Y me queda un metro cuadrado acá, con un metro de acá, se me va este metro con un metro de arriba y me queda un metro arriba. Estas no son unidades de flujo. Entonces, ¿qué hago? Yo aquí, para pasar a unidades de flujo, digo que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Ok? Voy a pasar los litros a metros cúbicos porque aquí tengo metros. Entonces, los litros se me van con litros. ¿Ok? Estos litros se me van con estos litros. Y ya me va a quedar en el gramo mol. Pero como yo quiero trabajar con kilogramo mol, porque es lo que tenía ya, voy a pasar, cuando calculé los moles, los calculé en kilogramo mol, también voy a pasar estos moles a kilogramo mol. Yo sé que un kilo significa 1000, ¿no? Un kilogramo mol son 1000 gramos mol, entonces ya se me van a ir estos gramos mol con estos gramos mol. ¿Y qué unidades me van a quedar? Entonces ya me va a quedar, si se fijan, 1000 también se me va a ir con 1000 y me queda el mismo valor. Me queda este valor, pero ya las unidades van a ser kilogramo mol. Si yo tengo un metro arriba y metro cúbico abajo, me queda metro cuadrado abajo, o sea, ya unidad de área. Y segundo, entonces ya son unidades de flujo, ¿se acuerdan? Es un flujo por área. Ya tengo este valor. Esto era lo que me faltaba, ¿no? Me faltaba para calcular el tiempo, pues el tiempo eran los moles, pero se acuerdan que los moles los calculamos y es donde yo les decía que esos moles los calculamos en kilogramo mol. Por eso yo aquí este flujo lo pasé a kilogramo mol. Yo tenía moles en kilogramo mol. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos moles? ¿Dónde los calculamos? Aquí están. Aquí los calculamos, 0.2216 kilogramo mol. ¿De qué son? De benceno, ¿no? Del que se está evaporando, del que se transfiere en el aire. Entonces, es este valor. Entre el flujo que acabo de calcular, 1.5506 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado segundo, y el área que también ya la había calculado, ¿no? Que el área de un círculo, ¿no? 19, que era 5 metros cuadrados de diámetro de ese tanque, ¿no? Me da esto, si se fijan metros cuadrados, se me dan con metros cuadrados, kilogramo mol con kilogramo mol, me quedan segundos acá que por arriba de la tortilla pasan arriba. Entonces el tiempo en que se me van a evaporar esos eran como 15 kilogramos de benceno, ¿eh? Que estaba en el fondo solamente de 1 milímetro de espesor. Son 727.8489 segundos. Yo la verdad es que busco algún valor que le tenga yo más, que tenga yo más idea. 727 yo no sé cuánto es, no me doy una idea. Entonces, pues yo simplemente lo pasé a minutos, dividiendo entre 60, ¿verdad? Un minuto tiene 60 segundos, al dividir entre 60 me da 12.13 minutos. Esto ya me da una idea, porque yo sé que un cuarto de hora son 15 minutos, entonces es menos de un cuarto de hora. El tiempo, en menos de un cuarto de hora se va a evaporar una capa de un espesor de 1 milímetro en un tanque de 5 metros de diámetro. O sea, relativamente rápido. Pareciera que es una capa de 1 milímetro, es muy poquito, pero sí terminan siendo. Eso es lo importante, irnos dando una idea, ¿no? Quizás en moles no me doy cuenta, pero si me dicen .2216 kilogramo mol, pero yo antes ya lo había calculado en kilogramos, ¿no? Son 17.278 kilogramos. Son 17 más o menos kilogramos, que es algo, ya pesa algo. Y eso, en menos de un cuarto de hora, se va a evaporar a una temperatura, aquí lo dice, de 22 Celsius, ¿no? Por supuesto, si aumentara la temperatura, aumentaría la transferencia de masa, ¿no? Se evaporaría más rápido. Entonces, este es un problema mucho más práctico. Aquí termina y con este problema terminamos esta clase.
Y en la siguiente vamos a ver otro problema, ahora de contradicción también que sea práctico, un número. Este es un problema relativamente práctico, por lo tanto, se empieza a volver más interesante. Voy a dejarlo aquí porque sí llevan 45 minutos. Faltaría, yo creo que con la otra clase terminamos ya el curso prácticamente.